Buenas tardes, les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación, que como saben organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y en esta ocasión voy a ser la moderadora de la mesa, que lleva por nombre Políticas Públicas y Violencia de Género. Esta mesa pertenece al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad y está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Por una parte tenemos al doctor José Alfredo Vázquez García. Él es ingeniero arquitecto, maestro en ciencias en planeación, doctor en educación, profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, en los niveles de licenciatura y maestría. El doctor José Alfredo ha estado interesado en temas sociales, educativos, urbanos e interculturales. Es autor es autor de diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos en revistas académicas y participado en algunos libros académicos. Muchas gracias, doctor José Alfredo. También tengo el gusto de presentarles a la doctora Renata Gabriela Cortés Gómez. Ella es antropóloga médica con experiencia en temas de salud infantil, nutrición, proceso alimentario, género y salud, interculturalidad y salud, problemas de salud asociados a contaminación ambiental, participación social en salud, movimientos sociales de salud, ética en investigación social. Bienvenida, doctora. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa también se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y que en un momento más presentaré. Antes me gustaría compartirles cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para poder realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que concluyan, los comentaristas tendrán 10 minutos para poder realizarles una retroalimentación. Es importante mencionar que en esta ocasión habrá réplica por parte de los estudiantes, por lo que la retroalimentación que reciban de los comentaristas únicamente va a poder ser revisada, analizada y considerada con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Bueno, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Andrea Olvera Muñoz. Ella es estudiante del segundo semestre. Presentará su trabajo titulado La agenda del racismo y la discriminación en la Ciudad de México, el caso de las mujeres indígenas cuidadoras en servicios hospitalarios públicos. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias y voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, pues mi nombre es Andrea y bueno, a continuación presentaré el protocolo del proyecto de investigación que realizo para este posgrado. La investigación lleva por título La agenda del racismo y la discriminación en la Ciudad de México, el caso de mujeres indígenas cuidadoras en servicios hospitalarios públicos. La cual se plantea atender las situaciones de discriminación racial que reciben las mujeres indígenas cuidadoras en la atención de servicios hospitalarios públicos en la Ciudad de México, identificando dos momentos en la investigación. El primero da cobertura a la sistematización de irregularidades en la prestación de la atención médica en los hospitales, que tienen como base conductas discriminatorias. El segundo refiere a las consecuencias de atención basada en discriminación racial, para finalmente, pues estos resultados permitirán habilitar recursos e instrumentalizar un programa focalizado en disminuir las consecuencias en los servicios hospitalarios que tienen como causa criterios basados en la discriminación racial. Los objetivos de esta investigación son identificar la situación de discriminación racial que se presenta en el acceso a la atención en los servicios de salud pública, reconocer la necesidad de habilitar lineamientos de atención en materia de discriminación racial y programas de atención acompañada para casos de mujeres indígenas cuidadoras.
el tercero, sistematizar un programa de atención a mujeres indígenas cuidadoras que responda a la violencia y discriminación racial que enfrentan al ser responsables de los cuidados de enfermos, así como una correlación a las respuestas de violencia de género y económicas que acontecen a las mujeres, pues, al ser responsable de cuidados de enfermos. Bueno, la propuesta intercultural es la guía de la investigación, pues permite reconstruir la situación que ocurre en la relación entre los actores étnicos. Es pues que a través de esta metodología intercultural se prioriza una interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas y políticas, así como de poder, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que, como diría Walsh, el otro pueda ser considerado sujeto con identidad y agencia, con capacidad de actuar. Es por ello que desde el reconocimiento de las diferencias culturales, fundamentado en el respeto y la igualdad, se usarán dos técnicas de investigación que permitan recoger información. Se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas a mujeres indígenas cuidadoras en la zona de hospitales de la Ciudad de México y a su vez se realizarán cuestionarios al personal de servicios de salud, como el personal de enfermería y el personal médico. La guía de entrevistas y el cuestionario se harán en correspondencia con el planteamiento del problema y los objetivos de esta investigación. Lo anterior pues, va a permitir habilitar instrumentos que logren lineamientos de atención intercultural. Para esta investigación pues, se van a tomar en cuenta como marco teórico el habitus médico, la discriminación racial, la interseccionalidad. Bueno, la relación médico-paciente que se habilita en los hospitales de la Ciudad de México desvela situaciones de atención discriminatoria, en cuyo caso refieren a un habitus médico autoritario que hacen posible un conjunto de conductas represivas muy eficaces en cumplir los fines y la agenda de la institución médica, porque las definen como lógicas, naturales y profesionales. Es un habitus que funciona así porque las características del campo lo favorecen, y aquí se trata de hospitales públicos. Existe pues una imposición categórica que inicia en el estatus diferenciado de los médicos, de enfermeras, enfermeros, estudiantes, y del cual el último eslabón de esta cadena de relaciones asimétricas está integrado por mujeres y de estas indígenas. Hay un mayor maltrato a las mujeres indígenas en el contexto de las instituciones públicas de salud, la situación de exclusión y el racismo que enfrentan en el contexto de los servicios de salud. La doctora Gutiérrez Chong señala que la precariedad de las mujeres indígenas las hace más vulnerables y ello genera el desencadenamiento de numerosas formas de agresión, negligencia, rechazo, ridiculización, entre otros, por la parte médica. El hábitus autoritario de Roberto Castro es la clave para entender por qué los médicos y su jerarquía han interiorizado formas autoritarias y de superioridad. Este concepto, llevado al ámbito de mujeres indígenas, vuelve a ser de gran utilidad, ya que hay un referente para entender a qué se debe el surgimiento de la violencia de género practicada en el campo de la salud. Dentro de este contexto, la discriminación racial constituye una forma específica de violencia y abuso de los derechos humanos hacia las mujeres, como lo son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad y a la salud. Es desde esta premisa que se construye la investigación para dar forma a respuestas que atiendan a la consolidación del acceso a derechos interculturales y de cuidados en la Ciudad de México. Se usará la propuesta de la interseccionalidad para comprender el sujeto de investigación inmerso en situaciones de la institución de salud y las violencias de discriminación racial que acontecen. El planteamiento del problema de la investigación pues parte de que en 2021 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, en su encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, mostró los resultados sobre percepción de derechos humanos, identificando el derecho a la salud como el principal derecho humano con el 47.1%. Es decir, existe en el imaginario de la ciudadanía el reconocimiento de la salud como principal derecho humano. COPRED también identifica que los tres principales grupos más discriminados en la Ciudad de México son
piel morena con 18.7%, indígenas con 16.8% y mujeres con 9.4%. Ambos resultados muestran una superficie social para considerar la situación de las mujeres indígenas cuidadoras en la atención de servicios hospitalarios públicos en la Ciudad de México. Es decir, que el tema central son los condicionamientos de discriminación racial que hay en los entornos de servicios hospitalarios, considerados como el principal derecho humano reconocido por la ciudadanía. Es por ello que el interés de esta investigación es dar cuenta de la situación del acceso a los derechos a la salud condicionado por la discriminación racial, en este caso las mujeres indígenas cuidadoras en servicios hospitalarios públicos en la Ciudad de México, y a través de ello habilitar e instrumentalizar propuestas que incidan en el acceso al derecho humano a la salud en la Ciudad de México por parte de grupos afectados por la discriminación racial. Ya para finalizar, es importante señalar que esta investigación será cualitativa y que dentro de la estructura circular de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Rosario Castellanos, esta investigación pertenece al nodo intermedio, el cual es Políticas Públicas desde la interculturalidad, género, derechos humanos y toma de decisiones, siendo las líneas de investigación de esta universidad el género, derechos humanos, discriminación y racismo. Pues hasta aquí, muchas gracias. Y pues paso a dejar de compartir. Muchas gracias, Andrea, por tu participación. Vamos a dar pie a la ronda de retroalimentaciones a cargo de los comentaristas y vamos a iniciar con el doctor José Alfredo. Adelante, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Andrea. Bueno, yo tengo aquí una primera duda. ¿A qué, desconozco el tema de la salud, pero a qué te refieres con mujeres indígenas cuidadoras? Perdón. Sí, tengo esa duda, no sé a qué se refiere. Y bueno, entonces sigo con mis comentarios, perdón. A mí me hubiera gustado encontrar una tabla de contenido a la introducción para que me sirviera así como que de un instrumento de navegación, tal vez pues para que te facilite un poquito la lectura. Pero bien, entonces tenemos aquí que tienes un apartado en donde le llamas antecedentes y marco de referencia. No sé si por cuestión metodológica, pero además por cuestión de facilidad en el manejo, de la conducción de la tesis, pues tal vez pudiera ser conveniente dividirlo. O sea, unos son los antecedentes que en mi opinión pues sirven como de contexto a tu planteamiento del problema que vendrá después, y después el marco de referencia que incluso también no sé si a mí este marco aquí, como lo tienes planteado como lo tienes puesto aquí en el documento, me parece más bien los contenidos como que son del planteamiento del problema. Creo que aquí también, y por eso viene la observación, porque ese marco de referencia no sé si con eso quieres decir que ahí vas a incluir el marco teórico, el marco conceptual, no sé, el marco legislativo, etcétera. Entonces, pues aclarar un poquito esa parte. Hay una frase específica que incluso la acabas de decir hace un momento, en donde dices que el hábitus autoritario de Roberto Castro. Entonces, yo lo entiendo como que pues Roberto Castro es autoritario y tiene un comportamiento así, ¿no? Yo creo que hay que darle un poquito mejor la redacción, pues a lo mejor el concepto de hábitos de Castro, etcétera, pero no el hábitos autoritario de Roberto Castro, porque
pues yo lo entiendo así como que pues, él es el que lo tiene, él es el que lo ejerce, él es el que lo practica. Igual también yo tengo un comentario general que me parecen un poquito desfasados, desubicados algunos de los contenidos, en mi opinión. Me parece que el planteamiento del problema, ahora ya me parece que este es un diagnóstico, ya empiezas a dar una serie de números que claro que también son muy válidos en el planteamiento, pero únicamente así como que para ir despertando el interés. Sin embargo, aquí ya vas desarrollando algo y el planteamiento del problema no entiendo, digo, no encuentro dónde dice aquello de que, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿En dónde exactamente? ¿Sí? Eh, Hablas en general de la salud, pero no hablas de un espacio eh, definido. Yo puedo decir, esto pasará en el centro médico, esto pasará en la zona de hospitales de allá de Tlalpan, esto pasará, bueno, digamos, en los hospitales del gobierno del DF, etcétera. Creo que ahí, y no noto tampoco en el documento una delimitación, que bueno, pues ya entrando en la delimitación, pues habrá que ser temporal, espacial, temática, todo lo que quieras, pero cuando menos aquí sí yo creo que sería conveniente que tuvieras esa delimitación. Eh, en cuanto a la justificación, bueno, pues tengo también dos comentarios. Tengo uno, eh, eh, seguramente este tema ya ha sido tratado en alguna otra ocasión por diferentes autores y creo que aquí, incluso como mecanismo de defensa anticipada, puede hacer, pues cuál es la novedad, en qué va a variar con respecto de lo que ya hay. Por eso se vuelve tan importante el estado del arte, para ver si no estás haciendo algo que ya se ha, pues que ya se ha planteado por otros autores. Pero bueno, independientemente de que se haya tratado por otros autores, claro que cada autor, cada investigador tiene pues su enfoque, tiene su manera de ver las cosas, tiene sus autores para que interpreten el fenómeno, pero sí, tal vez decir además de lo que aporta, además del producto que se va a obtener, pues también si eso representa alguna novedad, algún aporte metodológico, etcétera. Y luego, digamos, en la parte, el primer párrafo de la justificación, aquí mencionas que se justifica por un primer acercamiento que creo que tuviste en tu tesis de licenciatura. Está bien. Yo creo que eso más bien sería estado del arte. Sí, pues ya hay algo que ya se hizo. Yo mismo la hice, yo me menciono, no me autoplagio, me voy a referir también para vigilar la propiedad intelectual, pero no sé, en mi opinión, no funciona tanto como justificación. Creo que como estado del arte estaría bien. Y los objetivos, yo sugeriría que en los objetivos se jerarquizaran. Yo soy de la idea de que cuando tenemos un solo objetivo, decimos, pues el objetivo, y ya ni me preocuparía yo de decir que es general o que es particular o que es específico, pero cuando tengo varios, creo que sí es conveniente eh, jerarquizarlo, porque aquí, pues diría, oye, pues a lo mejor son dos investigaciones. Pero si esos dos, dices, no, pues es de lo mismo, bueno, entonces lo someto a un objetivo más amplio, general, a un objetivo general, y esos serían particulares. Cuando hay más de un objetivo, pues sí creo que se amerita hacer esa jerarquización. Bien. En la propuesta metodológica,
bueno, en mi opinión falta un poquito de desarrollo. Yo creo que pues aquí sí faltaría como que cuáles son las variables. Mencionaste por ahí algunos instrumentos, como las entrevistas, como las encuestas, y después nos dijiste que esas iban a de ahí van a surgir instrumentos, y yo digo que eso ya por sí son los instrumentos. A lo mejor lo que falta es un poquito como que, pues, eh, plantearlo, redactado de tal manera, pues, que en qué consisten, qué datos, qué variables, qué hipótesis, bueno, vamos a decir las variables, qué variables son las que vamos a trabajar, y luego instrumentarlas precisamente, pero, y luego finalmente también algo que sí convendría, en mi opinión, sería pues cuál va a ser la forma de analizar esos datos que hayas obtenido. Y bueno, pues ya incluso ya me fuiste muy largo. Yo creo que el trabajo es importante. Es un tema que desde luego la justificación pues está sobradamente justificado. Creo que hay detalles que reajustar, orientar. Bueno, eso es decisión tuya, lo que yo digo son puras sugerencias, pero eso sería lo que tengo yo que decirte. Oye, y pues felicidades por tu avance, y ojalá que sigas en esta investigación tan interesante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por su retroalimentación. Vamos a continuar con la doctora Renata. Adelante, doctora. Buenas tardes, Andrea. Muy interesante el tema que elegiste. Creo que también es muy importante porque efectivamente hay racismo y discriminación por parte de las instituciones médicas. Sin embargo, como ya te comentó el doctor José Alfredo, todavía tienes que delimitar cosas, aclarar cosas. Estoy de acuerdo con él. Todavía tu tesis siento que está en un nivel muy abstracto y necesitas aterrizar dónde está ese racismo y esa discriminación. Como él hablaba de variables o de hacerlas, operacionalizarlas, ¿no? ¿En qué actitudes, en qué prácticas, en qué acciones, por dónde está el racismo y la discriminación, de dónde partes tú para decir que existe? Hay muchos trabajos en México que han abordado el racismo hacia población indígena. Entonces, yo lo que te podría sugerir es que para ir acotando y que tenga una aplicación como que más directa, es pensar en algún tipo de padecimiento o grupo de padecimientos en los cuales se aterricen estas discriminaciones y estas actitudes o prácticas racistas del personal de salud, porque no es lo mismo ser paciente de cáncer, y hasta eso, no es lo mismo padecer cáncer cérvico-uterino y que te echen la culpa porque te acostaste con quien sea, tuviste relaciones sexuales sin protegerte, porque están estos imaginarios, ¿no? Que tener cáncer de seno, ¿no? Que no está asociado a la sexualidad femenina. Entonces, o tener, ser paciente de VIH, SIDA, a ser paciente de una enfermedad de tipo infecciosa como algo gastrointestinal, algo del sistema respiratorio, donde la sexualidad no pasa. Entonces, cuando se trabaja con poblaciones indígenas, se acumulan las vulnerabilidades, se acumulan las discriminaciones, se acumulan los estigmas, y entonces hay que ver qué papel juegan los padecimientos, qué papel juega la condición indígena, pero también la de género, también la pobreza, y para que puedas escudriñar eso, al menos lo que yo hago es trabajar con un grupo de enfermedades o con un padecimiento en particular para que de ahí puedan ir las orientaciones, porque si trabajas con muchos padecimientos, te vas a encontrar con dificultades añadidas, procesos que se complican por los mismos padecimientos a veces, por los procedimientos que implican, los procedimientos médicos, tratamientos,
hay padecimientos crónicos de toda la vida, hay padecimientos que son agudos, entonces eso complica el análisis, la explicación y obviamente la aplicación, ¿no? Las recomendaciones. Se acaba de publicar este libro de Rubén Muñoz que habla sobre los pueblos indígenas ante la epidemia del VIH y él ha trabajado mucho sobre estigma y discriminación, al igual que la doctora Chung. Entonces, hay material, yo te recomendaría que revisaras estos trabajos para que tú veas ahí dónde está la discriminación, dónde están las prácticas o las actitudes discriminatorias, racistas, y tú después las puedas observar. Porque si lo dejas en el plano abstracto, van a estar ahí, no las vas a ver. Pero antes de eso, sí considero que sería muy importante que definieras muy bien qué te interesa. ¿Te interesa analizar cómo viven esta discriminación, este racismo? Las cuidadoras, las mujeres que van a cuidar de otra persona que es usuaria de los servicios, o las mujeres que son usuarias, porque en tu trabajo, así como nos lo enviaron, todavía no se ve claro, o sea, parece que te interesan los dos, los dos tipos de actoras sociales. Entonces decide muy bien si nada más son cuidadoras o también usuarias de los servicios, o sea, mujeres que tienen algún padecimiento y entonces de manera directa están percibiendo esto. Y si son nada más cuidadoras que te interesan concretamente, pues a quienes cuidan, a niños, adultos. Por eso es muy importante que te fijes en un tipo de padecimiento que estas mujeres están acompañando, ¿no? Yo creo que eso te permitiría delimitar y tener un poco más de, como que la información no sea tan dispersa, ¿no? En tu protocolo también aún falta con qué población vas a trabajar. Creo que eso es importante porque hablar de población indígena es muy diversa. Es población indígena residente, primera generación, segunda generación. Por ahí entendí que son personas que vienen nada más a la Ciudad de México para recibir atención de estos padecimientos. Entonces, eso haría complicado decir, voy a trabajar nada más con rarámuris, o nada más con choles, o nada más con tzotziles. Eso lo haría complicado, ¿no? Si son personas que vienen puntualmente a eso. Entonces, por eso yo pienso que tal vez el tipo de padecimiento te ayudaría, pero yo no sé cuántos informantes vas a encontrar de un mismo padecimiento. Entonces, ahí te tienes que utilizar la imaginación que decimos en antropología, la imaginación antropológica para ver cómo vas a resolver este dilema, porque no creo que encuentres muchos tzotziles del mismo padecimiento, no creo que encuentres muchos celtales del mismo padecimiento. Entonces tienes un reto muy grande que pues tienes que pensar muy bien cómo lo vas a resolver. También el lugar, porque no es como te decía el doctor, no es lo mismo el Centro Médico Nacional que el de Pediatría, o sea, cada lugar tiene sus dinámicas. Habrá lugares donde hay más discriminación, donde hay más prácticas racistas y otros donde no tanto, ¿no? Yo que he sido navegadora de pacientes, que he acompañado a muchísimos pacientes indígenas aquí en la Ciudad de México a tercer nivel, pues uno se encuentra de todo, desde gente que es médicos que son sumamente racistas y otros que no, que son bastante, que acompañan, al contrario, que acompañan, que apoyan. Entonces, yo he visto de todo en las instituciones, así que, pues eso es lo que yo te podría recomendar a grosso modo. Yo creo que el tema es muy importante, pero sí, considero que necesitas todavía hacer un esfuerzo de delimitar aún más tu problema, describir con mayor detalle a qué te refieres con discriminación y racismo, decidir si te interesan nada más las cuidadoras o también las usuarias. Una sugerencia es trabajarlo por tipo o tipos de padecimientos, pero bueno, eso ya eso ya depende de ti, o sea, si crees que no, que porque pues hay muy poquita población indígena en estas instituciones, tienes que trabajar diferentes padecimientos, está bien, pero que sean padecimientos más o menos afines, ¿eh? No te vayas así con padecimientos que sean tan cáncer contra infección respiratoria aguda. Tienen implicaciones diferentes. A lo mejor trabajar nada más con cánceres, nada más con infecciones agudas o problemas de salud sexual y reproductiva, no sé, algún campo, ¿no? Que te permita como delimitar un poco más. Y
pues la metodología no estaba en el protocolo que yo recibí. Creo que ahí hablabas de enfoque intercultural, pero eso es un enfoque, es un marco teórico, no es metodología. Te falta ahí desarrollar cuál es el mejor método para aproximarte a la realidad y a los actores o actoras sociales con las que vas a trabajar. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas felicidades y esperemos pronto ver los resultados de ese trabajo que sin duda nos va a servir, va a ser un referente para todas las que trabajamos con estos temas. Muchas gracias, doctora Renata, y también al doctor José Alfredo por sus valiosos comentarios. Vamos a continuar con la estudiante Viridiana Álvarez González. Ella estudia el segundo semestre y nos va a presentar el trabajo Las políticas públicas con enfoque transversal de no discriminación para disminuir y eliminar la discriminación hacia las mujeres lesbianas que viven en la Ciudad de México. Adelante, Viridiana. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Ok. Voy a tratar de hacer mi presentación, pero me dicen si sí la ven. ¿Está cargando? Ya es visible. Ya se ve. ¿Ya? Ok. Bueno, estoy en la maestría de Políticas Públicas e Interculturalidad, ya les dijeron mi nombre, y pues mi investigación, como lo mencionó la doctora, es las políticas públicas con enfoque transversal de no discriminación para disminuir y eliminar la discriminación hacia las mujeres lesbianas que viven en esta ciudad. Yo parto del problema, bueno, esto no es como un problema, pero lo abro desde el preámbulo de la publicación de los derechos humanos, que fue el 8 de diciembre de 1948, y parto de los grupos discriminados históricamente, que son los grupos de atención prioritaria, que van más enfocados con el color de piel, orientación sexual, edad, discapacidad, etc. Y uno de los problemas que he visto, que chequé dentro de lo que he investigado, es que a pesar de que en los últimos años ha habido avances sobre la población LGBTI, pues en más de 70 países todavía está criminalizada esta orientación, y dentro de estos 11 es considerado como una pena de muerte. Me remonté a información gubernamental en la EDIS del 2021, que es la encuesta de discriminación de la Ciudad de México. Las lesbianas están entre los grupos más discriminados, entre los 10 primeros más discriminados de los 39 que se mencionan. Ellas son el 9º. Y de la ENADIS, que es la misma, pero es la encuesta nacional, del 2017, nos menciona que 1/3 de la población estaría dispuesta a rentar una habitación con una lesbiana, gay, 32%, y 4 de 10 personas no les gustaría que alguna persona gay o lesbiana fueran electos para la presidencia de México. El trabajo yo lo estoy enfocando del 2011 al 2023. El 2011 lo tomé como preámbulo porque es cuando en la ley para prevenir la discriminación de la ciudad, lo que antes era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, entra la prohibición de la discriminación por motivos de preferencia u orientación sexual. Entonces mi trabajo va del 2011 al 2023. Lo planeo hacer con metodología mixta, a través de análisis, recopilación de información nacional e internacional, porque quiero hacer una comparación con otros países, análisis de documentos, textos, leyes, estadísticas, etcétera, y unas entrevistas que planeo hacer solamente a mujeres lesbianas que vivan en esta ciudad, mínimo con 5 años de residencia aquí. Más o menos lo que planeo ir desglosando en el trabajo es la discriminación, empezando por la dignidad, derechos humanos, igualdad jurídica,
prejuicios, estigmas, el derecho a la vida libre de discriminación, discriminación directa e indirecta, los efectos de la discriminación, las políticas públicas para ir segmentando la transversalización con enfoque de no discriminación, perspectiva de género, la teoría queer, y también quiero hablar un poco de la interseccionalidad. Las políticas públicas que voy a tratar, que estoy empezando a comparar, había pensado en hacerlo en más países, que era Estados Unidos, España, Australia, Dinamarca, Uruguay y Argentina, para verlo en diferentes continentes. Sin embargo, en este semestre, por las actividades que hemos realizado, pues ya me di cuenta que en realidad no voy a poder hacer todo eso, y solamente me fui pues al norte y a Argentina, ¿no? Que es de los países más avanzados en cuestiones de igualdad por orientación sexual. Planeo abordar lo de políticas públicas en México, población LGBTI, lo que es la diferencia entre sexo, género e identidad, toda la versatilidad, toda la bandera que existe del LGBTI, lesbianas, lesbofobia, y las medidas que se han implementado, que parten del derecho a una vida libre de discriminación, medidas de igualación, de nivelación, de inclusión, acciones afirmativas, y los efectos de la discriminación. Hace poco estaba leyendo un artículo que creo que también es parte como de la problemática que entraría en el apartado de problemas. Es sobre una investigación que realizaron 2 académicas de la UAM, no recuerdo, creo que es Xochimilco, y habla sobre los efectos de la discriminación en la salud sexual para mujeres lesbianas y bisexuales. Y un dato que me pareció interesante y alarmante es que hablaba que ellas hicieron unas entrevistas alrededor de entre 480 y 500 personas, mujeres lesbianas o bisexuales, y dentro de los problemas que se presentan en cuestión de la salud mental, pues está la depresión, la ansiedad y el índice de alcoholismo que manejan ellas es hasta 6 veces más alto que una mujer heterosexual, y no recuerdo si el doble o el triple que un hombre homosexual. Entonces creo que la discriminación sí marca mucho, pues, factores y cuestiones que a veces no están muy visibilizadas, como la salud mental, aunque mi trabajo no habla de salud mental, pero creo que es importante mencionarlo. Y como les dije, pues las entrevistas van solamente para mujeres lesbianas de esta ciudad. Mi hipótesis es que son pocas o nulas las políticas públicas con este enfoque, y por lo cual las lesbianas son de los grupos más invisibilizados hasta por el Estado. Lo que planeo así como hacer es en 4 formas: recapitular toda la información de Estados Unidos, Argentina y México, recapitular las leyes, acuerdos, estadísticas y protocolos en los que está inscrito México, la investigación de campo, y pues después es el análisis y la recabación de toda la información de las etapas anteriores. Y creo que es todo. Gracias. Gracias, Viridiana, por tu participación. Vamos a continuar con el doctor José Alfredo para que le proporcione su retroalimentación. Adelante, doctor. Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes, Viridiana. Hola. Bueno, yo quiero decirte que en el material que recibí, de todos en otros casos recibí un resumen y uno en extenso, el protocolo. Y en tu caso, pues sí había 2 espacios, 2 vínculos, pero era el mismo documento y se refiere al resumen. Entonces es una hoja la que tuve para leerlo. Y bueno, una vez establecido
aclaro que desconozco el protocolo. Con la exposición que nos has dado, me queda un poquito de dudas en muchos aspectos. No visualizo una estructura general, que seguramente la tendrás, pero creo que sí faltaría incluso, pues, en las diapositivas poner de qué se trata. Por ejemplo, cuando estás hablando de recapitular trabajos que se han hecho en Estados Unidos, en Argentina, en México, o recapitular leyes de normativas, eso, a lo mejor eso pues es parte de la metodología, pero no lo tienes ahí en la parte de la metodología. Igual se habla de entrevistas, habría que pues decir qué tipo de entrevista, qué, qué es lo que vas a lograr, qué información vas a lograr, cuál es el tratamiento que le vas a dar. Y bueno, he estado pensando en hacerte ese comentario con todo el respeto que me mereces. Fíjate que no sé qué tan conveniente sea de decir de manifestar tu predilección, porque a lo mejor no sé si el lector diga, oye, pues puede ser juez y parte. A eso me refiero únicamente. Incluso yo en muchos de los casos recomiendo que la redacción sea impersonal. Ahora decir yo hice, sino pues se eligió, se trabajó, etcétera. Y bueno, por lo demás, pues sí, lógicamente que es un tema muy importante, es un tema que si bien ha tenido avances, todavía hay mucho camino que recorrer, y qué bueno pues que tú lo estés abordando, y que haya quien lo esté visualizando y que lo esté llevando aquí a un trabajo de grado, y a un trabajo que pues que ojalá que tenga difusión, que tengas productos para que pues tenga esa divulgación. Pues felicidades por tu trabajo, espero que continúes avanzando, y pues es todo lo que tengo que decirte, mi verdad. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, doctor. Vamos a continuar con la retroalimentación de la doctora Renata. Buenas tardes, Viridiana. Al igual que el doctor José Alfredo, yo solamente he recibido resúmenes. Así que, pues a partir de lo que expones ahora, creo que habría, bueno, sí, a lo mejor en tu protocolo está más desarrollado, pero desde lo que presentaste, creo que todavía te falta afianzar un poco más la justificación de por qué diseñar políticas públicas específicamente para lesbianas y que no estén contempladas dentro de estas políticas para población LGTBIQ, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que reforzarlo, hay que afianzarlo más. Yo creo que una forma de hacerlo está en estos datos de los que hablaste ahorita, de esta investigación de la UAM, en que estas mujeres tienen mayor predisposición a la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, justamente por el racismo, perdón, la discriminación que sufren. Entonces yo creo que por ahí puede estar la justificación, que necesitan una atención especial. Y sobre la selección de Argentina, Estados Unidos y como países para contrastar, entiendo, ¿no? Que lo que quieres es contrastar políticas públicas, estas medidas de igualación, nivelación, inclusión, acciones afirmativas, todo eso. Hay que justificarlo muy bien. ¿Por qué esos países y no otros? ¿Qué tienen en común México y estos países que hace factible la comparación, o al contrario? ¿Qué tenemos de diferente que amerita una comparación? Eso se debe justificar muy bien. Los casos de estudio siempre deben tener una justificación que puede ser metodológica, puede ser teórica, en tu caso, pues normativa, ¿no? Porque lo que estás estudiando es a nivel normativo. Entonces, sí tendrías que, aunque todavía no has hecho la revisión, sí deberías tener algunos antecedentes que justifiquen esta selección para después hacer una revisión puntual. Sobre tu metodología, mencionas ahorita que vas a hacer entrevistas a mujeres lesbianas.
lo cual está muy bien porque pues, la idea de este posgrado es que las políticas públicas se mejoren a partir del punto de vista de las actoras implicadas en estos procesos que estamos estudiando, ¿no? Ya que históricamente han sido excluidas, bueno, hay que tomar en cuenta su punto de vista, ¿no? Ellas tienen mucha experiencia sobre el tema, seguramente por ahí te vas a encontrar activistas, seguramente por ahí te vas a encontrar militantes, ¿no? Y este tipo de actoras sociales, pues no es lo mismo que una mujer lesbiana que vive su sexualidad de una manera como más, puertas adentro, como que no está tan visible, ¿no? Entonces, esto hay que explicarlo muy bien, ¿no? ¿Qué tipo específicamente pues de actoras sociales vas a elegir? ¿Vas a elegir a estas que han estado en el activismo luchando por los derechos de este grupo particular de la población o van a ser en general? Porque eso sí determina mucho el tipo de discurso que te van a dar, el tipo de propuestas y cómo viven este proceso. Entonces, por ahí puedes entrevistar a los tipos de actoras, está genial, pero sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que la información que van a proporcionar va a ser muy diferente. Y en la presentación tú dices que vas a hacer una revisión de todos estos marcos normativos, estas políticas públicas, acciones, medidas, más bien, perdón. Todo esto se denomina investigación documental. Entonces, para que más adelante, cuando ya empieces a desarrollar tu metodología, ahí lo denomines como que vas a hacer una investigación documental. Y esta investigación documental tiene sus parámetros para realizarse. Se puede hacer de forma narrativa, de forma sistemática. Hay diferentes formas de hacer las revisiones. Entonces, eso yo no sé si lo vas a ver en este posgrado, metodológicamente hablando, pero si no, vas a tener que leer un poco más sobre cómo desarrollar esta revisión para justificarla y justificar que se hizo de manera, pues no sesgada, ¿no? Sino que siguiendo una metodología, una línea de análisis. Porque además, la pura revisión documental te puede llevar muchísimo tiempo. Es un trabajo muy, muy pesado, sobre todo por todo lo que tienes que revisar, ¿no? Son muchos, muchos documentos. Entonces, pues ahí explicitar que eso es parte importante de lo que vas a aportar, describirlo muy bien. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Yo creo que el tema es muy interesante, pero también es muy valioso, porque efectivamente, a pesar de todo lo que hemos avanzado, pues todavía hay mucha discriminación, todavía no hemos alcanzado, pues, un acceso real a todos los derechos que deberían tener garantizadas estas poblaciones que todavía son consideradas minoritarias, ¿no? Pero que sí necesitan, pues, acciones afirmativas como espacios, ¿no? Específicos porque la realidad es que sí hay actitudes discriminatorias, hay violencia institucional incluso, ¿no? Sobre todo en ciertos contextos. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte y pues felicidades. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a continuar con el estudiante Abel Ramírez García. Él es de segundo semestre y nos va a presentar el trabajo titulado Derechos humanos tutelados por el Estado ante la violencia de género en pueblos originarios de la Ciudad de México. Adelante, Abel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Permítanme compartirles el archivo. Ustedes me indican si se ve. Todavía no. Ah, ya ¿Todavía se ve. no? Ya se ve. Creo que lo boté, ¿verdad? Sí, ya no es visible. Ahí. Ahí sí.
Sí, ya. Sí, sí se ve. Ok, bueno. Pertenezco a la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Abel Ramírez García. La línea de investigación es Género, Derechos Humanos, Discriminación y Racismo. El título de la presentación de este proyecto a desarrollar es Derechos Humanos tutelados por el Estado ante la violencia de género en pueblos originarios de la Ciudad de México. Debemos reconocer que, para empezar, debemos reconocer la importancia de la protección de estos derechos humanos y en específico las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios. Como decía, este trabajo es a desarrollar, ya que el carácter de la maestría es formativa. Entonces, posiblemente, y yo es lo más seguro, es que me hagan la observación del acotamiento. Y dentro de esto, al hablar de los pueblos originarios en la Ciudad de México, me he dado cuenta con las diferentes materias que hemos llevado que tengo que acotarlo, y en donde lo voy a dirigir va a ser en el pueblo de San Bartolo Cahualtongo, en la Ciudad de México. ¿Sí? Dentro de la Ciudad de México existe la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia. Y esta establece mecanismos para prevenirla, atenderla y sancionarla. Sí, por ello, esta ley reconoce la necesidad de abordar las especificidades y necesidades de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios, promoviéndose desde un enfoque intercultural y respetando las tradiciones y forma de vida. El Estado se mantiene bajo el escrutinio de la Constitución y leyes convencionales. Estas establecen acciones para garantizar los derechos de las mujeres. En términos de prevención, se han hecho intentos de implementación de campañas de sensibilización y educación para fomentar el respeto de los derechos humanos, ¿sí? La igualdad de género y la erradicación de la violencia en todas sus formas. Estas campañas debieran buscar involucrar a la comunidad, incluyendo los pueblos originarios, ¿sí? Ahora bien, voy a pasar a lo que sería mi marco teórico y antecedentes. Al entrar al tema de la violencia de género, tenemos que reconocer que este es un mal que se ha presentado a lo largo del tiempo dentro de América y en específico en México. Las mujeres se han enfrentado a múltiples y sucesivas formas de discriminación, comprometiendo precisamente sus derechos humanos dentro de su vida cotidiana, también así como sus derechos civiles y políticos y acceso a la justicia, y etc. Debemos entender que los derechos humanos vienen siendo un conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana, ¿sí? Y estas, como lo decía anteriormente, están bajo el escrutinio de nuestra Constitución y derechos convenidos convencionales, que vienen siendo los tratados internacionales. La aplicación de estos derechos, todas las autoridades en México tienen la obligación de protegerlos, ¿sí? Y existen mecanismos constitucionales para defenderlos. El caso particular sería el juicio de amparo, ¿sí? Que vendría siendo los órganos de control del mismo. Este sería parte de mi marco teórico. Repito, la maestría ha sido formativa y reconozco que dentro de este marco teórico, si bien es cierto es un marco legal, tengo que agregarle los nuevos conocimientos que poco a poco he adquirido en el aspecto de interculturalidad. Ahora bien, la pregunta de mi investigación sería, ¿por qué la tutela y la protección del Estado
es un factor determinante frente al problema de la violencia de género en los pueblos originarios. ¿Sí? El planteamiento de mi problema es reconocer que es un fenómeno que a lo largo del tiempo o históricamente se ha mantenido al margen de nuestra sociedad, puesto que la mujer indígena no ha sido reconocida como una persona sujeta de derechos y necesidades dentro de la sociedad, primordialmente por la exclusión a la que ha sido sometida dentro de su comunidad por parte de la sociedad ante las políticas imperantes del mundo globalizado que actualmente nos rigen, y siendo estas alejadas de promover espacios para la promoción de una interculturalidad necesaria donde florezcan las riquezas y particularidades de cada cultura, ¿sí? Al hacer esto, van a enriquecer a la sociedad y la van a hacer más incluyente. La hipótesis sería, en el ámbito de la interculturalidad, el informar sobre los derechos humanos de las mujeres de los pueblos originarios les brindará el conocimiento para ser proactivas en el ejercicio y exigencia de sus derechos. El objetivo que se pretende en la investigación es implementar una política pública orientada a que las mujeres de los pueblos originarios conozcan y exijan sus derechos hacia el interior de sus comunidades de acuerdo a su identidad cultural y solicitar la protección de estos ante las diversas instituciones estatales y organismos protectores de los derechos humanos. El objetivo particular de mi investigación facilitará a las mujeres indígenas, el objetivo general, implementar una política pública orientada a que las mujeres de los pueblos originarios conozcan y exijan sus derechos hacia el interior de sus comunidades de acuerdo a su identidad cultural y solicitar la protección de estos ante las diversas instituciones. El objetivo particular, creo que ya lo había dicho, el objetivo particular es facilitar a las mujeres indígenas la oportunidad de participar en todos los procesos que influyen en sus derechos, fomentar la participación intercultural de las mujeres en foros que tratan de violencia de género y derechos humanos, propiciar que las mujeres conozcan la conexión que existe entre la protección de los derechos civiles y políticos y sus derechos económicos, sociales y culturales. La justificación de mi proyecto. 1. Los estados deben adoptar una visión que respete la identidad cultural y étnica, el idioma y las características particulares de las mujeres indígenas, así como la difusión, información, promoción de foros interculturales que aborden el tema de la violencia de género. Por ello, la importancia de mi proyecto de investigación o del proyecto de investigación es que al obtener mayor conocimiento del problema y difundirlo, podrá adquirir una trascendencia con la cual será abordado por las diferentes instituciones y órganos de gobierno para implementar unas correctas y viables políticas públicas que den solución al problema. Desarrollar esta investigación es reconocer y ubicar a la existencia de la mujer violentada en los pueblos originarios y no reconocer la violencia alejada de estos. Por ello, esta investigación aportará el conocimiento, abordaje del problema, recurriendo para ello a la investigación documental, estadística y de campo requerida. El diseño metodológico que se pretende y que se está llevando a cabo. Se va a implementar una investigación social como el proceso y técnica científica en el campo social para tener como finalidad hallar las respuestas del problema. Según la finalidad, dividiremos la investigación social basada y aplicada. La primera tiene como finalidad el mejor conocimiento y comprensión del fenómeno social. Básica porque es el fundamento de toda investigación. Y la investigación social aplicada busca mejorar la sociedad y resolver sus problemas. El método de investigación que se pretende seguir es el mixto, cuantitativo con métodos estadísticos y cualitativo con la observación, y documental, y cualitativo con la observación, entrevista, método etnográfico de investigación, acción y participación. Historias de vida, estudio de casos, análisis documental, con un tipo de investigación exploratoria y confirmatoria, considerando el parámetro de investigación de campo, la Ciudad de México y su periferia. En este caso, como les comentaba, lo voy a delimitar en el pueblo de San Bartolo Cahualtongo, en la alcaldía de Azcapotzalco. Ahí termino y les agradezco su atención.
porque nunca la moví, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con el doctor José Alfredo. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes, Abel. Muy bien, pues es un tema interesante. Creo que si lo entendí bien, se referiría, en alguna parte mencionas como que pues hay algunas prácticas nocivas, deja de ver cómo le llaman. Bueno, intuyo que eso se referirá a los usos y costumbres. Y si es así, pues claro que es importante porque pues aún también como se va avanzando un poquito la cultura de los derechos humanos, de la inclusión y de todo esto, quedan rezagos muy importantes de eso, de esas prácticas en donde, no sé si en este caso seguramente que no, pero en otras poblaciones más alejadas, pues se da el que vende a las hijas, las cambia por cerveza, o el que practica la poligamia a sabiendas de todos y no hay quien le diga, el golpeador, etcétera. Digo, independientemente de la falta de responsabilidad para hacerse cargo de lo que le corresponde. Entonces, bueno, empiezo por decirte eso que me parece valioso. Y bueno, ahora algunos comentarios que tengo pues son muy breves. Igual también yo sugeriría dividir lo que es, tal vez pues sea alguna indicación, a lo mejor es otra metodología, pero marco teórico y antecedentes yo lo dividiría. Es una sugerencia. Es una sugerencia. Entonces acá tenemos que tienes son de detalles. Tienes dos tipos de referencia en las citas, dos tipos de formatos en las citas. En uno dices nada más el autor y el año, que pues eso es lo más común, pero en otro pones el título de la obra. No sé si sea eso, habría que unificarlo. Son minucias, ¿no? Pero hay que verlo. En muchos de los párrafos están muy repetidas las palabras, la protección, el género, etcétera. Aquí tengo la palabra, las normas dañinas, es lo que yo pensé que es eso, y ahora sí que se llamen como se llamen, pues son una serie de prácticas que se llevan a cabo y que han estado ahí durante siglos, y que tiene indudablemente pues un arraigo muy importante en la población, y que no es fácil, por eso persiste en esto, ¿no? Tengo aquí en el planteamiento del problema, precisamente, creo que falta un poquito desarrollar, decir algo más. A lo mejor eso que estoy diciendo yo, pues no tiene que ver, porque pues es lo que yo interpreto, pero a lo mejor tú, no, más bien tú sí sabes a qué te refieres con esa violencia de género, decir cómo se manifiesta, cuáles son las consecuencias, quién está haciendo algo, cómo reaccionan las mujeres, etcétera. Digamos, una parte introductoria, digamos, del planteamiento, así como que para tener espacio, para tener digamos, un andamiaje, como se dice, para continuar pues ahora con la hipótesis. Tenemos aquí la CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. No sé si sea del inglés o sea la M, que se dio una maroma, pero es al ser de la mujer. Entonces aquí, a pesar de que eso es un comentario, pues es el Comité en contra de la discriminación, y ellos mismos se discriminan, empezando por eso, pues sí, a las mujeres, pero no todas, o sea, no se contempla de manera específica, pues a las etnias, a las indígenas, que como ya se ha estado viendo reiteradamente en todos estos foros, que pues viven en una condición de discriminación y de vulnerabilidad y de
bueno, extrema. Muy bien. La hipótesis, a mí me parece que habría que, pues que alinear un poquito más con lo que dijiste en el planteamiento del problema, porque dice que en el ámbito de la interculturalidad, el informar sobre los derechos humanos de las mujeres de los pueblos originarios les brindará conocimiento. Yo, para mí resulta un poquito difícil demostrar algo que va a pasar a futuro, porque tal vez, producto de tu investigación, tengas un documento, tengas una propuesta, pues más adelante tengas una propuesta legislativa, no sé, algo, algún documento para difundir, algo para sensibilizar, pero eso apenas sería, digamos, la aportación y eso para ponerlo a prueba, para ver si de verdad se sensibilizó, si de verdad hubo, si de verdad se brindó el conocimiento, vamos, lo veo difícil. Entonces ahí buscarle un poquito, no sé, a lo mejor buscar algo que, de acuerdo con tu metodología, se pueda demostrar y no que quede como para el futuro y decir, bueno, pues aquí está este producto y yo creo que sí, no, en mi opinión no sería tan válido. Pero bueno, ahora del objetivo general tenemos aquí implementar una política. Yo soy muy insistente en que en limitar los compromisos que el propio investigador se echa a cuestas. O sea, si dices que vas a implementar una política pública orientada a ese problema, sí lo lograrás en lo que transcurre tu maestría, llegarás hasta ese grado de implementarlo. Yo les platicaba hace poco a otros, en otro foro, les decía, pues, si alguien, hablando por ejemplo de ingeniería, si alguien me dice que está estudiando por qué un pavimento presenta fallas y representa un peligro, digamos, el objetivo no es, y que a veces se cae muy frecuentemente, en eso es, el objetivo es solucionar la vialidad y no, eso no se va a solucionar con la investigación, se va a hacer una caracterización, se va a describir por qué está pasando y ese es material para los que tendrán que hacer las políticas, hacer la planeación, hacer el proyecto incluso, ¿no? Entonces, aquí, claro que ese es bien intencionado, se ve muy bien intencionado, pero yo recomendaría que lo revisaras y revisaras ese compromiso sobre todo. En una parte hablaste sobre la globalización y yo lo entiendo ahí como que es es parte del problema y sí es parte del problema la globalización, dice, y ante las políticas imperantes del mundo globalizado que actualmente nos rigen y siendo estas alejadas de promover espacios para la promoción de una interculturalidad donde florezcan las riquezas y particularmente de cada cultura, bueno, no estoy seguro ahí si así sea. Desde luego yo te lo comento porque es lo que yo siento. Yo incluso también, digamos, como que podría encontrar alguien con una afirmación opuesta, ¿sí? Dado que pues ahora con las redes sociales y vamos con esta supercarretera de la información que dice por ahí, ya se conocen muchos casos que antes pasaban y se quedaban allá en los pueblos. Todos esos actos de violencia, todos esos actos, pues pasaba y son prácticas, eran prácticas cotidianas y ahí se quedaban. Ahora ya es muy difícil porque todo esto se divulga muy rápidamente y no sé, es una observación, no sé si tal vez en lugar de ser contrario sea a favor. Y bueno, eso es, nada más tengo por acá bueno, de la metodología igual también sí hay que pues detallarla mucho más, ¿no? Digamos, está planteada de una manera muy general, ya será cuestión a lo mejor ya le avanzaste más a este documento, ya será cuestión de definir con mayor precisión, porque ahorita sí está muy breve.
y finalmente en tus referencias, quién sabe qué pasó, se te devolvieron, se te cambiaron los autores, porque, pues, por ejemplo, una de las referencias está repetida 4 veces, otra 3, etcétera. Entonces, ahí tienes que revisarle qué pasó para que para que quede bien. Y bueno, por mi parte, esos son los comentarios que tengo. A ver, pues felicidades, adelante con esos temas tan importantes. Y pues en tu caso también es muy importante, adelante y que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor. Continuamos, doctora Renata. Sí, buenas tardes, Abel. Sí, el tema sin duda es importante y es interesante. En la versión que nos enviaron del protocolo no estaba en lugar de estudio, ya lo mencionaste ahorita. Creo que ese es un buen avance. Pero sí considero que todavía en la introducción y tu planteamiento debes hacer referencia a trabajos realizados entre mujeres indígenas, porque yo por ahí no los vi, y hay bastante, sobre violencia de género hay bastante. Tampoco hay datos estadísticos que justifiquen la pertinencia del trabajo, aunque bueno, también los datos estadísticos a veces son contraproducentes porque lo que han revelado las encuestas es que las mujeres indígenas sufren menos violencia que una mujer que tiene doctorado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un tema de percepción de la violencia de género, ¿no? Entonces, siento que necesitas reforzar este estado del arte con trabajos que se hayan hecho específicamente con mujeres indígenas o de pueblos originarios. Y sobre tu pregunta de por qué la tutela y protección, yo me pregunto por qué la tutela y protección del Estado es el factor determinante frente a la violencia de género. Me hace mucho ruido esto porque hay algunas posturas desde el feminismo indígena que cuestionan esto, la tutela del Estado. Y lo que dicen es que, bueno, ellas son capaces de, que sí perciben la violencia, sí la nombran y son capaces de actuar pues contra este problema. Y hay experiencias interesantes, por ejemplo, la del proyecto de Red Mujeres Rarámuri para la prevención de la violencia de género. Este es un proyecto que salió de un grupo de mujeres Rarámuri que decidieron hacerle frente a este problema, ya con los instrumentos que existen, con los instrumentos legislativos, jurídicos, pero también con las instituciones que atienden este problema, están haciendo un trabajo interesante de prevención y de atención de casos de violencia de género. Entonces, sí tienes que pensar muy bien si esa es la pregunta, si este es el objetivo principal, y también cuestionarte para quién es problema, ¿es para ti o es para ellas? Porque, y sobre todo, ¿cómo estás viendo tú la violencia? O sea, ¿cuál es la justificación? Los efectos están en términos de desarrollo, de salud, de autonomía. Eso hay que explicarlo un poco más. Sobre tu objetivo, dice implementar políticas públicas para que estas mujeres conozcan y exijan sus derechos y soliciten protección. Bueno, este objetivo no es sobre violencia de género. Este objetivo es sobre derechos en general. Entonces ahí yo ya me pierdo y digo, bueno, ¿qué te interesa realmente estudiar o diagnosticar la violencia de género o los derechos? Eso lo tienes que decidir y definirlo. Sobre la metodología, considero que estás incluyendo demasiados métodos y técnicas y pues entre más métodos utilicemos, pues más información tenemos y luego manejar todo ese cúmulo de datos puede ser muy complicado. Entonces yo considero que deberías reducir tus métodos a los más, pues los que te arrojen el tipo de datos que necesitas y justificarlos muy bien, porque así como está el protocolo, no se justifica la necesidad de aplicar uno u otro método.
Y bueno, de mi parte eso sería todo. Espero que puedas ir delimitando un poco más tu trabajo. Yo creo que el tema es muy relevante, pero sí necesitas darle como mayor protagonismo al punto de vista de las mujeres, y esto lo vas a lograr documentándote con trabajos que han abordado este tema previamente y también cuestionándote pues de dónde vas a ver la violencia, si lo vas a ver desde los instrumentos internacionales, los instrumentos con que cuenta México o desde el punto de vista de estas mujeres. Eso yo creo que es un ejercicio que nos debemos hacer todos los que trabajamos con poblaciones indígenas, migrantes, o sea, donde hay diferencias culturales, porque si algo complicado es que las intervenciones siempre están hechas desde fuera, y si queremos que estas intervenciones recuperen el punto de vista de las personas que están siendo afectadas, pues hay que cuestionarnos el lugar que van a ocupar en la investigación. Y bueno, pues mucho ánimo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, agradecemos la retroalimentación de ambos doctores y vamos a continuar y a cerrar la mesa con la estudiante Juana Mónica Esquivel Gutiérrez. Ella es estudiante del segundo semestre y nos presenta el trabajo titulado Falta de mecanismos de acceso para la prevención de la violencia feminicida en la Ciudad de México del 2015 al 2021. Adelante, Mónica. ¿No se ve mi pantalla? Sí se ve, pero me parece que la estás compartiendo completa. Permítame. Sí. Ahora sí. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Es que lo mío no es la tecnología y creo que no fue desde el inicio, ¿verdad? No, está ubicada en la diapositiva 2. Ahí ya. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, como dijeron, mi nombre es Juana Mónica Esquivel Gutiérrez, soy de la maestría de Políticas Públicas y mi proyecto de investigación es sobre la falta de mecanismo para la prevención de la violencia de feminicidio. Para comprender más sobre la magnitud de este fenómeno, creo que es muy importante el analizar y el saber sobre las estadísticas, las primeras y hasta la fecha. De hecho, mi proyecto es según yo lo pensaba hacer, del 2015 al 2021, pero me llama mucho la atención cómo ha ido incrementando este problema, ya que la cantidad de casos que reportan entre enero y noviembre del 2022 fueron asesinadas en México 3.400 mujeres, 3.450 mujeres, de lo que 858 casos se clasificaron como feminicidios, y eso sin contar con las mujeres que no son reportadas. Este problema alarmaba más antes al gobierno que a la misma sociedad. Y vamos, o sea, yo también me incluyo, ya que yo pensaba
igual que mucha gente, que ese tipo de feminicidios, problemas, delitos no se cometían en nuestra ciudad, pero pues ya vemos que no es así. Mi planteamiento es sobre las acciones implementadas en materia de justicia para prevenir y erradicar la violencia de feminicidios. Pienso yo que han resultado insuficientes y carentes, ya que hemos visto que ha habido varias acciones. Por ejemplo, tenemos lo que apenas anunció la jefa de gobierno el año pasado, de los senderos seguros. Tenemos también lo que son las lunas para este tipo de problemas, y pero pues han sido insuficientes. En los últimos años ha ido incrementando esto de acuerdo con el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, ya que declara que entre 2015 y 2021 han incrementado gradualmente, como podemos ver, ni las leyes, organismos, dependencias, acciones para combatir, los feminicidios. También lo que me llama mucho la atención y por lo que he estado investigando, por ejemplo, en lo que fue en el tiempo de la pandemia, alcanzaron la cantidad de 949 homicidios y y la verdad es un problema muy, muy alarmante. Perdón, es que ando un poco mal de la tos. Mi pregunta de investigación la hago en que son las condiciones sociales e históricas del machismo y la corrupción los que contribuyen a que el gobierno sea indiferente a los temas de violencia en contra de las mujeres, propiciando la falta del mecanismo para prevención y erradicación de la violencia del feminicidio en la Ciudad de México. Como podemos ver en esta gráfica, que de hecho es una gráfica de la Fiscalía General de Feminicidios, muestra que del 1 de enero del 2019 al 31 de mayo del 2023 son carpetas de inicio de feminicidios. Como podemos ver, las niñas de 0 a 11 años fueron 12 carpetas que iniciaron. Adolescentes entre 12 y 17 años, son 13. Y así consecutivamente, si podemos ver, son 101, carpetas iniciadas. Todas las carpetas son por feminicidios. Y por ejemplo, estas son de 18 años a 29 años, algo así, porque no alcanzo a ver la gráfica desde mi computadora. Pero, por ejemplo, tenemos también las personas ya adultas que lo que comentaban era que por lo regular estas de 157 feminicidios son prácticamente su mayoría de personas que son divorciadas, casadas, en unión libre, que ya son personas ya adultas. Y por ejemplo, adultas mayores de 60 en adelante, son carpetas, son 40 las que supuestamente se iniciaron. Y mi marco teórico, los principales conceptos a desarrollar en el tema del feminicidio en México, se encuentra, por ejemplo, el derecho de la vida en el marco general de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, específicamente en cuanto a la protección de la mujer.
podemos referir que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, se indica que el derecho a la vida. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 6, párrafo 1, se señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Y también, por ejemplo, tenemos lo que es la violencia contra la mujer. Cabe señalar que en este instrumento también se advierte que la mujer tiene derechos en condiciones de igualdad al goce, a la protección de todos los derechos humanos y libertad fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales, civiles y cualquier otro índole. Y recordando con esto, también tenemos lo que es la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y viendo esto, también, ¿cómo se llama? Tenemos lo que es en el metro, que es una de las políticas que han hecho. En el metro, si quien viajamos en metro, nos damos cuenta que ya en casi todos los vagones vienen los artículos y las sanciones que por si, ¿cómo se llama? Alguien comete un delito en contra de la mujer. Mi hipótesis es el feminicidio en los últimos años ha ido incrementando, como se los había comentado. Las acciones implementadas, que era lo que les decía, no han sido suficientes. En un comunicado que hizo la jefa del gobierno el año pasado, había comentado que había disminuido la delincuencia. Pero si nos damos cuenta aquí en la tabla que coloqué, en el 2015, que eran las cifras que les decía de inicio, reportan 412 feminicidios. Estos son los que son reportados, más los que, ni reportan o aún si recordamos, no estaba así como que estipulado lo que era el feminicidio. En algunas alcaldías decían, no, pues es que fue asesinada por su marido y por algo lo hizo. Y lo digo porque me tocó vivir algunos comentarios pésimos. Y, por ejemplo, en 2016 tenemos que son 608 feminicidios. Y a lo que se refería la doctora Claudia es que en el 2021 tuvimos 980 feminicidios y en el 2022 bajó a 948, pero la cifra de este año íbamos apenas en el 4 de enero cuando se hicieron estas estadísticas y ya teníamos 68 feminicidios. Esta gráfica es del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que coincide con la de seguridad de, ¿cómo se llama? La Fiscalía General de Feminicidios. Mi objetivo general, como podemos visualizar por la gráfica y que los mecanismos de justicia en la Ciudad de México resultan insuficientes. Dada la indiferencia del gobierno para obtener los temas de violencia en contra de las mujeres. Perdón. Y que esto sirve para prevenir y erradicar la violencia feminicida. Plantear mecanismos que sirvan para obligar al gobierno a resolver los casos de violencia contra las mujeres
que resulten eficientes, ágiles y reales. Afortunadamente, apenas creo fue este año, estaba escuchando que ya está el que en cuanto alguien reporte una desaparición de una mujer o algo, que inmediatamente se implemente los mecanismos que se tengan que implementar para agilizar todo y no llegar a esto, a un feminicidio, que me parece muy bueno, pero pues hay muchos servidores públicos que como que aún no les queda claro que hay que iniciar inmediatamente y cumplir con su trabajo. Mis objetivos específicos son 3, que lo tengo, por ejemplo, el inciso A, descubrir y explicar las políticas públicas que garanticen la vida y la integridad de las mujeres en la Ciudad de México, así como su funcionamiento. El B, proponer mejoras en las acciones multidisciplinarias en materia de justicia para prevenir y erradicar la violencia feminicida. Visualizar, por último, es visualizar las diferencias del gobierno de la Ciudad de México en materia de prevención y acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia. Mi diseño metodológico pretendo seguir revisando cada mes, como lo van subiendo en la plataforma, las diversas políticas públicas. Por ejemplo, también está revisando lo que es las estadísticas, esperando, claro, que realmente vayan disminuyendo. Y en lo que cabe en mis posibilidades, seguir implementando y promover lo que son las denuncias. Y como conclusión, creo yo que es importante que todo lo que se tenga que ver con los casos de violencia en contra de las mujeres, las autoridades actúen de manera inmediata y que hagan caso a lo que y que le den el trato a las víctimas o usuarias que acuden a ellos a denunciar, para que con esto ya basta de más cifras, porque vemos cifras y cifras, y no solo aquí, en todo el mundo. Creo yo que algunos factores que afectan a la investigación de algunos casos puede ser el mal trabajo realizado, como les comentaba, desde los funcionarios públicos, o algunas amenazas, que por eso es que algunos no dan a conocer o no denuncian, o cualquier tipo, por el miedo de cualquier tipo de discriminación, o como les comentaba, a veces no hacen caso a las denuncias, no les dan la importancia que deben de darle. Y pues de mi parte es todo, y una disculpa, pero es que han dado mala de la tos, y eso es todo por hoy. Gracias, Mónica, por tu participación. Vamos a continuar con la retroalimentación del doctor José Alfredo. Claro que sí, muchas gracias. Hola, Mónica. Pues este tema de cierre es también igual de importante, pero creo que es álgido, porque pues sí es alarmante la situación del país en ese aspecto. A mí me parece que en la estructura general del documento, me parece que está un poquito revuelto. Me parece que habría que estructurarlo de acuerdo pues a no sé, alguna metodología que tú escojas, o si tú la estás proponiendo en compañía con tu director, pues
tal vez darle una revisada, porque veo que ya vas en el capítulo 2 y en el capítulo 2 encuentro algo que tal vez iría en el protocolo, etcétera, y no son identificables algunas de las partes. Bueno, ya tenemos el capítulo 1, está el protocolo, y me parece que el capítulo 2 contiene muchas partes que forman parte del protocolo. ¿Hay alguna observación que te dice por ahí? Pues, perdón, aquí la escribí, en donde se dice pues que hay que darle una revisión y tal vez reubicar algunos de los contenidos. En cuestiones específicas tenemos que en la primera parte, en la introducción, mencionas el documento titulado Feminicidio en México, pero creo que con eso dejas al lector como que a medias. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? Porque tampoco está en la bibliografía. Entonces, bueno, pues sí, eso, contextualizarlo para que no resulte así. El protocolo, pues no contiene los elementos, a mi criterio, mínimos para hacer el protocolo, y digo, tal vez porque algunos están en el capítulo 2, en donde igual tal vez convendría poner un título al capítulo para orientar la lectura. A lo mejor el título 2, pues en ese momento un título metodológico, así como en el capítulo 1 tienes, pues sería la introducción. En el capítulo 2, pues darle, normalmente es presentación del problema, luego marco teórico, luego, no sé, diagnóstico, luego políticas, etcétera, pero que tenga un título que nos vaya identificando, vaya orientando como lectores, y creo que también a ti tu trabajo se facilitaría más con eso. La pregunta de investigación, fíjate que yo no sé si no fuera tan necesaria hacer una investigación así tan importante como la que te estás proponiendo para responder esta pregunta. O sea, son las condiciones sociales e históricas del machismo y la corrupción los que contribuyen a que el Estado sea diferente. Tú podrías decirlo, sí, sí lo son, desde antes de hacer la investigación. Tal vez hacer una pregunta que vaya enfocada y vinculada a la hipótesis, porque precisamente la hipótesis pues es la respuesta a la pregunta, y en cambio aquí no están alineadas. Mientras la pregunta es que si tiene que ver cuál es, si influye el machismo y la corrupción, en la hipótesis dices que en los últimos años se ha incrementado como resultado de políticas insuficientes y carentes. No tiene que ver con aquello de el machismo, con la corrupción. Creo que ahí sí convendría un poquito como que replantearlos, como que alinearlos, porque incluso, bueno, de ahí también el objetivo tendría que ir alineado con todo esto, y yo insisto, adoptando esta metodología se te va facilitando mucho más el trabajo. En el objetivo general, yo te sugeriría utilizar un verbo con más compromiso, no visualizarlo, sino a lo mejor demostrarlo. Sí, pero esa es cuestión que tú lo revises con la taxonomía, tal vez la de Bloom, y decir, oye, el objetivo general, ¿será visualizarlo nada más? ¿O será que pues vas a demostrar algo? Pero eso son sugerencias. Y la justificación, bueno, pues la justificación igual también me parece que pues le faltaría hablar acerca de si tiene alguna aportación, si tiene alguna novedad, tiene algo novedoso para un tema que también ya ha sido muy estudiado, y decir, oye, pues de esto hay muchos, pero yo lo estoy enfocando desde mi visión, desde mis autores, etcétera. Entonces, digamos, especificarlo. Y lo que, donde sí hay una observación concreta, es aquí en donde dice que
como parte de la justificación que en la sesión ordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, etcétera, se hacen esas propuestas y pones aquí una lista que, bueno, creo que en la justificación, pues sería precisamente todo esto, su relevancia social, qué aporta, cuál es el producto, etcétera. Y a mí me parece que esta sería como que una cita textual. Todo eso es la parte que tienes con viñetas hasta el último y que se refiere a las propuestas de la sesión ordinaria del sistema, y que pues a lo mejor habría que echar literatura ahí. Sí, con eso lo vas a justificar, pues encuadrarlo, pero no tomarlo textualmente. Y el cronograma de actividades a lo mejor hacerlo un poquito gráfico. En realidad, no sé si esto está inconcluso, pero aun cuando dijeras, bueno, pues si a mí me gusta que sea así, no me queda claro, o sea, no establece plazos, se me hace muy general así en años, pero lo que, independientemente de eso, lo que sí no dice es la búsqueda de información, si la vas a hacer en el 23 o el 24, si a realizar las encuestas así, vamos, ese es trabajo que, detalles, pero que son oportunidades de mejora. Pues es lo que yo tengo que decirte. Reitero que de todos los temas, pues tiene un grado de importancia, de urgencia, porque, pues sí, a lo mejor la discriminación es grave, pero esto se está tratando de vidas, de personas, y que, como tú lo dijiste muy atinadamente y con conocimiento de causa, pues va en incremento. A pesar, pues, que este es el tema de tu tesis, pues a pesar de los discursos de los responsables de esto. Pues muchas gracias, esto es lo que tengo que decirte. Deseo que te lleves tu tesis a un buen término y que tengas un producto muy importante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor José Alfredo. Continuamos con la doctora Renata. Buenas tardes, Mónica. Al igual que el doctor José Alfredo, considero que el tema es relevante, es muy importante y es urgente, ¿no? Por las estadísticas que estás presentando. Pues, coincido con algunas cosas que ya te mencionó, ya no las voy a repetir. Quizás en el capítulo 2 me pregunto si la cuestión de género no debería ir antes que todo lo de violencia de género, porque eso está en el capítulo 1. Entonces creo que respecto a los niveles de análisis, primero tienes que hablar de género y después hablar de violencia de género. Y bueno, ya el doctor te hizo comentarios sobre los objetivos, la justificación, la hipótesis, todo esto. Entonces, lo que yo podría comentar es, para no repetir, es exactamente que pensaras, que reflexionaras de todo esto que tú mencionas, ¿qué te interesa más pues estudiar, analizar? Creo que a lo mejor uno de los puntos, uno de los meollos del proceso, de lo que estás presentando es la metodología, porque dices que vas a analizar los factores que inciden en la ineficacia o insuficiencia de las herramientas jurídicas disponibles, pero también que vas a hacer propuestas. Entonces, a mí me hace mucho ruido cómo tú vas a analizar esa ineficiencia, esas herramientas jurídicas, ¿de qué punto de vista? Desde el punto de vista de los funcionarios que trabajan atendiendo esta problemática, desde el punto de vista de los familiares de las víctimas, que son los que están sufriendo la negligencia, falta de atención o que no se implementen los protocolos adecuadamente, que muchas veces ni siquiera se les dé el abordaje de feminicidio o de violencia de género a los homicidios, sino que simplemente se cataloguen como homicidios.
¿Desde dónde está para ti, dónde está lo que a ti más te interesa explorar? ¿El punto de vista de los familiares que están exigiendo justicia o el punto de vista de los funcionarios? Y esto tiene que ver con que me parece que uno de las estrategias que se pueden utilizar para abordar este problema puede ser revisar casos de feminicidio. Con unos si tienes acceso, si no tienes acceso, pues no. Si tú conocieras algunos casos en concreto y pudieras, no sé, con 3, 4 casos que pudieras revisar y desde ahí ver en qué falló la autoridad, en qué fallaron los funcionarios o funcionarias públicas, si se aplicaron las normas o no se aplicaron, si se aplicaron los protocolos o no se aplicaron, hacer una especie pues como de evaluación de los procedimientos. Entonces, creo que quizás por ahí podría haber una aportación, porque de otra manera, creo que es muy ambiciosa tu objetivo, y eso no está mal, no está mal que sea ambicioso, pero considerando los tiempos, considerando los recursos con los que contamos, yo no sé si vas a poder llegar a analizar todos los factores que de eficacia e insuficiencia. Entonces, creo que con unos casos que tú pudieras trabajar, si pudieras contactar a algunos familiares de víctimas y a partir de ahí entrevistarles y pues, conocer cómo han vivido este proceso, si realmente pues, la víctima ya no está, desafortunadamente, la víctima pues desafortunadamente ya murió, esta no nos va a poder decir, porque otra opción sería, cuando tú hablabas de cómo el machismo incide en la violencia de género o el feminicidio, híjole, yo ahí, eso lo veo más difícil porque pues el machismo es una categoría muy, muy abstracta que no da cuenta específicamente de los procesos, o sea, tendrías que, esta categoría machismo realmente a qué refiere, a qué prácticas, a qué relaciones sociales, a qué tipo de violencias, entonces, yo considero que tendrías que pensar una manera de resolverlo es desde qué punto de vista lo vas a abordar y qué vas a analizar ahí. O sea, por ejemplo, las deficiencias, yo creo que en casos concretos sí sería factible si tú sigues los protocolos, si tú estudias los protocolos, las normativas, todo el andamiaje jurídico, si lo logras conocer a profundidad, con detenimiento y lo logras dominar, desde ahí puedes hacer una revisión, una evaluación de que si se han seguido los protocolos o no en estos casos. Y yo creo que con eso harías una gran aportación, pero también tendrías que delimitar en dónde, porque hay lugares de la ciudad donde hay más feminicidios, otros donde hay menos. Entonces seguramente hay factores pues contextuales que inciden. No nada más que los hombres sean machistas o que los hombres sean violentos, sino que puede haber otros factores ahí, pues de contexto culturales que incidan en que se incremente esta violencia contra las mujeres. Y, entonces, esos serían como los puntos que yo creo que tienes que, bueno, que yo te podría recomendar ahorita. Yo he trabajado la violencia de género, pero más aplicada a salud infantil. No he trabajado feminicidio. Tengo muchas colegas que lo hacen y es un tema difícil porque pues que la gente hable de esto cuando está pasando por una situación que es sumamente dolorosa y que el dolor se agudiza por la ineficiencia de las autoridades, tú dices. Entonces hace complicado hacer un abordaje. Pero si tú pudieras trabajar con algunos casos que ya tengan algunos años, quizás para que el dolor no sea tan agudo en las personas, o sea, que ya lo hayan procesado un poquito, es más, que ya hayan tenido una resolución para que quizás ya de alguna manera el duelo se esté procesando, quizás te podría ayudar porque esa es otra cuestión. Los que yo he trabajado con autopsias verbales, con casos de defunción,
Y la verdad es que trabajar con los que han muerto recientemente no es buena idea, porque el dolor está ahí, las heridas están abiertas. Cuando trabajamos con casos que tienen un poquito más de tiempo, ya se está procesando, ya la gente como que ha aprendido a vivir con eso. Entonces también trabajar con casos muy recientes, no sé si sea buena idea. Y sobre tu marco teórico, creo que los derechos no son un marco teórico, son marcos de referencia, son parte como de los antecedentes, pero el marco teórico tiene que ser, pues no sé, teorías de género, interseccionalidad, pues desde las ciencias sociales se ha abordado mucho la violencia feminicida, están los trabajos de Mercedes de Oliveira, están los trabajos de Marcela Lagarde, de Patti Castañeda, o sea, todas estas personas que han, pues las primeras, ¿no? Que estudiaron este problema, esos son ese es el marco teórico, esa es la teoría. Así que necesitas documentarte un poquito más para ver desde qué enfoque lo vas a abordar, si desde la teoría de género, desde dónde, o desde teorías jurídicas, si tú prefieres, o teorías jurídicas con enfoque de género. También tengo muchas conocidas que trabajan esos temas y pues eso es lo único que... y esto que mencionabas de hacer denuncias, pues yo no sé si hacer una denuncia es un método de abordaje. Yo creo que no. Yo creo que eso es parte de la incidencia, es parte de la aplicación que podría tener una investigación, pero no es un método de investigación, denuncia. Y la revisión documental sí, por supuesto que sí, pero creo que lo más fuerte de tu trabajo podría ser trabajar en casos. Eso harías una aportación valiosísima porque es difícil llegar a los casos, es difícil analizarlos. Además, como mujer necesitas tener como que herramientas personales, porque confrontarte con la violencia que sufren otras mujeres, que han sufrido otras mujeres y cómo las asesinaron, y además la negligencia del Estado, no es fácil de procesarlo personalmente. Entonces, yo le recomiendo a quienes trabajan estos temas que pues tengan ahí a un psicólogo o psicóloga ya de cabecera, porque te vas a encontrar con, bueno, a lo mejor ya trabajas este tema, ya lo conoces, y la indolencia, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando escucho algunas manifestaciones de género o algunas violencias de género que han sufrido algunas mujeres, realmente me pega. Entonces, porque digo, si hubiera sido yo, ¿no? Entonces, quizás trabajar con algo que ya pasó, que ya tiene tiempo, sea una manera de tomar distancia y no vivirlo de manera tan directa y protegerse a una misma, ¿no? Porque es muy duro. Entonces, eso sería lo que yo te podría recomendar ahorita. Y pues esperemos que pronto puedas terminar esta investigación porque seguramente va a ser una gran aportación, un granito de arena para entender esto que pues no, en lugar de atenderse parece que va en aumento y pues es preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Renata y doctor José Alfredo, por sus retroalimentaciones. Antes de dar por terminada la mesa, les reiteramos la invitación a la clausura del coloquio. Ya en el chat les hemos compartido el enlace de esta. Y bueno, agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, que como saben, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes y estas están siendo retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, que pasen buena noche, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.